Hola, bienvenidos a una mesa redonda IT aquí en IT Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva un tiempo ya sobre la mesa de las empresas, pero todavía tiene un largo recorrido, como es la transformación del puesto de trabajo. Para ello contamos con nosotros con Álvaro Morales, del Departamento de Soluciones de Negocio de Econocom. Bienvenido, Álvaro. Gracias. César Garro, responsable de Enterprise Mobile Solution de Samsung. Bienvenido, César. Muchas gracias. Y Sergio Oropeza, director de preventa de VMware España-Portugal. Gracias por la invitación. Y lo primero que me gustaría hablar con vosotros es, o para sentar las bases del debate, es qué es el puesto de trabajo. Porque si a las personas hace 20 años les preguntábamos por qué es el puesto de trabajo, hubieran dicho, pues el sitio donde voy todas las mañanas para desempeñar mi labor. Pero eso ha cambiado en los últimos años. Entonces, sí me gustaría plantear con vosotros eso. ¿Cómo podemos definir el puesto de trabajo? Si queremos, Álvaro, empiezas tú, si te parece. Bueno, nosotros desde Econocom, como vemos, es más un entorno de dispositivos y una forma de trabajar que lo que era antiguamente considerado como un sitio físico o donde tú tenías que ir, ¿no? Entonces, lo que aporta la tecnología es eso, es cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás. Hay un factor humano muy importante y es donde luego la tecnología tiene que acompañar ese cambio, que es un cambio cultural. Sí, bueno, o sea, en el hecho de que el puesto de trabajo ya no es un sitio físico, eso creo que los tres vamos a estar de acuerdo en eso, efectivamente. Hoy en día el puesto de trabajo no se puede definir como una silla, una pantalla, un teclado, un ratón y un ordenador. Eso no, hoy en día no tiene sentido, de hecho, definirlo así. Para nosotros el puesto de trabajo al final tiene mucho más que ver con la forma en la que accedes a la información empresarial hoy en día. Y la realidad es que con la tecnología que tenemos, o con las capacidades que tenemos en la tecnología móvil hoy en día, el puesto de trabajo está muy alineado con lo que son precisamente los diferentes dispositivos que tenemos a nuestro alcance, como puede ser un smartphone, una tablet, diferentes entornos o diferentes ecosistemas al final de soluciones que nos permitan acceder a este tipo de recursos empresariales al final en cualquier momento y en cualquier lugar. Sergio. Yo creo que estoy de acuerdo con las definiciones. Nosotros yo creo que agregaríamos que en el espacio de trabajo digital que le llamamos tenemos el conjunto de herramientas que permiten hacer que las personas lleven a cabo las funciones que tienen que hacer, pero es muy importante ver que no solo las empresariales, la gente hoy en día, todos nosotros, como lo comentábamos hace un tiempo, estamos constantemente conectados. Ahora mismo lo que hacemos en nuestro día a día, que tiene que ver con el tema laboral y el tema personal, para nosotros también va un poco más allá. La gente lo que quiere tener es hoy, por medio de estos dispositivos, la capacidad de poder hacer sus tareas que tienen que ver con su trabajo, con su vida normal, y lo que nosotros estamos tratando de apoyar es reforzar ese espacio de trabajo para hacerlo seguro, que esto es algo muy importante en la ejecución de las tareas que hacemos, ya sea en el entorno empresarial o en el entorno personal. Hay dos tecnologías que quizá han sido las que más han revolucionado este concepto. Son la movilidad por un lado y la virtualización por otro. ¿Cuál es el impacto que pensáis vosotros que han tenido estas tecnologías? Yo creo que vosotros podéis empezar a hablar de ello porque sois un poco el eje de la facilitación de todo esto. El impacto es, hay muchos todos los impactos positivos que podamos tener pues tienen también una consecuencia, ¿no? Yo creo que por una costumbre que tiene el ser humano, cuando tenemos un problema a veces no hay soluciones, sino que inventamos todas unas industrias para solucionar estos problemas. Nosotros lo que hemos tratado de hacer con la situación de la remotización y el virtual desktop, que es básicamente pues llevar hacia la terminal donde tú tienes pues las facilidades para poder llevar a cabo esas tareas sin tener que tener pues tal vez un server o una máquina más grande, o con la parte móvil de poder acceder a tus aplicativos de una manera segura. Es que para nosotros creo que no dejamos de recalcar el tema de la seguridad, que es un factor intrínseco en todo esto. Podemos tratar de acceder desde cualquier punto, y la situación que vemos, y ya lo has comentado, también es un tema cultural. Los usuarios finales muchas veces
no tienen esa conciencia de lo que están haciendo desde donde lo están haciendo. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho y que estamos haciendo, reforzando el espacio de trabajo digital, es, además de poder trasladar al dispositivo el que sea, con el sistema operativo que sea, esta capacidad de poder trabajar, securizar ese entorno de manera eficaz y no solo eso, sino que quien gestiona esos dispositivos también darle las herramientas para poder hacerlo de una manera más sencilla. Sí. Hay un factor muy importante que es el que tienen las empresas ahora, que es el factor miedo, porque la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente las corporaciones pueden permitir que sus usuarios pues, en cualquier momento accedan al background de la empresa, al aplicativo crítico, etcétera. Y entonces ahora nosotros como partners de VMware, una de las cosas que encontramos como stoppers es que la empresa culturalmente no está lista para abrir todos sus sistemas hacia nuevos dispositivos y tal. Entonces, gracias a la tecnología de VMware somos capaces de ofrecérselo a los clientes, pero es que hay una parte interna, cultural de las corporaciones, que es la que nosotros tenemos que trabajar para que ellos den el ok o den el punto de arranque para que esa tecnología se despliegue en sus usuarios. Y ahí es donde vemos un punto de impasse, que las empresas se distinguen ahora mismo entre las que están más avanzadas y las menos, en esa valentía de adoptar tecnologías como la de VMware o incluso los dispositivos de última generación, para que el usuario sea totalmente lo que llamamos el always on, ¿no? El que en cualquier momento esté tomando decisiones, aprobando o que tenga la capacidad de hacerlo, ya que decidan cada uno cuándo quiere trabajar o dónde acaba su horario de trabajo. Pero yo creo que ahí está un poco los stoppers principales, ¿no? Las corporaciones en sí están listas para entender toda esta tecnología. Bueno, hay un tema. Nosotros es curioso porque al final, digamos, hemos planteado al final todo esto de una forma muy parecida o con un enfoque muy parecido al que comentabas desde un punto de vista de la seguridad, con unas prioridades totalmente distintas. Al final hemos llegado a un punto de encuentro que ha sido pues, precisamente gracias a, pues, a la evolución tecnológica que ha habido en el mundo, a esta explosión de la movilidad y a que los terminales hoy en día son más potentes que un ordenador y digamos hemos llegado a esta convergencia que tenemos hoy en día y que podemos dar soluciones integrales. Pero lo que es curioso es que nosotros al final hemos llegado a este punto de la seguridad es lo más importante para poder llegar a que un puesto de trabajo, independientemente de cuál sea este endpoint que estés utilizando, siempre se asegure y que las empresas tengan confianza de una forma muy diferente. O sea, nosotros al final nos hemos enfocado a través de soluciones como Samsung Knox, que es una plataforma al final de hardware, tratar de garantizar la seguridad de la información en el dispositivo. Y eso es crítico para las compañías, por un tema de confianza simplemente, porque como comentabas antes, los dispositivos tienen que convivir con información personal y con información profesional. Y eso es una realidad hoy en día. Y muy pocas empresas tienen un dispositivo corporativo que quieren que solo se utilice para mirar el correo. Muy pocas, o que solo te permitan mirar el correo, mejor dicho, ¿vale? Todos queremos tener un smartphone que además sea de cierta gama, con el que puedas trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar, y que además no tengas que no te tengas que preocupar por nada de quiero bajarme esta aplicación, quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal otra, quiero ir a la playa a sacarle fotos a mis hijos, y no creo que la empresa se meta ahí, pero la empresa a la vez quiere decir, vale, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero bajo un punto de vista de seguridad gestionada por mí. Y ahí es donde nosotros sí que nos hemos apoyado y hemos generado todo un ecosistema de soluciones y unas tecnologías sobre las que hoy en día, curiosamente, ellos se apoyan, nosotros nos apoyamos en ellos y al final, digamos, gracias a este tipo de alianzas, acuerdos a los que llegamos, podemos dar soluciones realmente integradas de cara a lo que es hoy en día un puesto de trabajo real con un dispositivo móvil o con un terminal móvil, independientemente de que sea un smartphone, una tablet o lo que sea. Y eso sí es un puesto de trabajo móvil real. De cara a la virtualización, bueno, pues como comentaba antes, la virtualización nació de cara a tener thin clients o tener equipos, digamos, de cara a la empresa me refiero, con menos riesgos. No tanto a la hora de seguridad, por supuesto, es mucho más fácil securizar, digamos, un entorno de servidores que securizar 50 equipos informáticos, es así. Sin embargo, hoy en día eso se puede trasladar a un ecosistema o a un modelo mucho más abierto, donde realmente el endpoint que se va a conectar a esa virtualización no tiene por qué ser un PC. Puede ser un smartphone, puede ser una tablet o puede ser lo que sea. Y el acceso a esa información no solamente tiene que estar securizado a nivel de servidores o que simplemente utilice un visualizador en los dispositivos, por ejemplo con la tecnología que tienen ellos.
directamente, bueno, es que aquí lo que vas a ver es un visualizador de lo que tienes en otro sitio, lo que tienes en un servidor remoto a través de eso, como una especie de thin client, digámoslo así, sino que el acceso a esa información al final se comparte con lo que tú tienes en ese dispositivo, porque al fin y al cabo el canal por el que te vas a conectar a la empresa es el mismo al que las aplicaciones personales que tú tienes en el dispositivo se van a conectar a Internet. Y eso es el mismo, entre comillas, porque a través de soluciones de gestión, soluciones de containerización o de separación de entornos, esa seguridad y esa diferenciación se puede garantizar. Y ahí es donde entramos nosotros. Hay un dato, he visto, mientras preparaba esta mesa, que hablando de, bueno, en el año 2023, el mercado de la transformación del espacio de trabajo, del puesto de trabajo, va a tener unos ingresos aproximados de 24.000 millones de dólares. Lo que me gustaría, bueno, intentar decir si esa cantidad es acertada o no es complicado, ¿no? Al final ellos, las consultoras, dan sus estimaciones, pero sí el concepto. Me gustaría analizar un poquito el concepto de transformación del puesto de trabajo, porque nosotros tradicionalmente somos una revista de tecnología y nos centramos en la tecnología, pero hay mucho más en este concepto de transformación del puesto de trabajo. Hay transformación física de los espacios de trabajo, hay transformación cultural en las empresas. De la parte que también me gustaría hablar un poco. ¿Cómo creéis de avanzado que está esto? O sea, no la tecnología, que ya vemos que sí, sino esos otros elementos, pues sobre todo la parte personal, digamos, de la transformación. Sí. Yo, si me permites, muy rápido, antes de avanzar, sí es importante el tema de los datos, como tú dices, ¿no? Hay muchos datos por ahí. Nosotros en VMware hace alrededor de 3-4 años, como siempre lo hacemos, tenemos datos de los CEOs de las empresas hacia dónde van y qué es lo que quieren. Y nuestros datos en ese entonces y ahora mismo nos dicen que hace 5 años el 70% de las empresas tenía el objetivo de permitir a los empleados, o tenía el deseo al menos, de que en el espacio de trabajo se pudiera integrar los dispositivos personales de la gente. Y lo que estamos viendo y lo que ha estado pasando es que en los datos que podemos recabar es que solo el 30% de toda esa, de los encuestados que tenemos tiene la capacidad o ha tenido hasta el momento la capacidad de llevar a cabo realmente un proyecto exitoso para transformar el puesto de trabajo. Y lo que es más aún, ese 30% que lo ha hecho ha mejorado, pues desde los beneficios de la empresa hasta los beneficios de los empleados en un 60%, y eso yo creo que es importante. O sea, yo creo que el tema de transformar el puesto de trabajo, y ahora pasamos a ver qué entendemos por él, qué significa y cómo vemos que se está haciendo, creo que es algo importante, y creo que los datos también son importantes, que no simplemente hablar de simplemente lo que pensamos, ¿no? Yo creo que hoy en día hay una realidad, y que es que la transformación no solo del puesto de trabajo, sino de la empresa misma para poder trabajar de una manera más eficiente, más ágil, se está llevando a cabo. Y obviamente el puesto de trabajo pues es parte de ello, y no solo se para ahí. El puesto de trabajo también para nosotros, o el endpoint, llega pues básicamente hasta el usuario final, y las cosas que nuestros clientes quieren venderles a su vez a los clientes que ellos tienen. Entonces yo creo que eso es importante recalcarlo. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de una empresa de arrendamiento y servicios, como somos nosotros, somos los primeros que nos avisan cuando una empresa necesita un despliegue de tecnologías multidisciplinar y tal. Entonces, entramos desde el principio, porque al ser una operación financiera, pues siempre participamos de la estrategia. Lo que estamos viendo es que las grandes empresas, grandes constructoras, por ejemplo, ahora, grandes bancos, se están trasladando de sedes, de grandes sedes, y están aprovechando esos traslados para reorganizar los equipos multidisciplinares, que para mí es el eje de la transformación del puesto de trabajo. Yo creo que vamos hacia equipos multidisciplinares que manejan tecnología avanzada. Esos equipos lo que van a poder hacer a través de la tecnología es mejorar la forma en que se comunican y ser flexibles. Entonces ahí es donde entramos en los dispositivos y decir, oye, pues si esta persona tiene que trabajar a través de metodologías Scrum, o sea, hay un montón de metodologías ahora que permiten que la gente se vaya reunificando de manera continua en las empresas, ahí es donde la tecnología aporta un punto diferencial. Entonces, hay grandes consultoras que ahora lo que hacen es rediseñar los flujos de información dentro de las empresas, es decir, si tú eres una empresa que produce N tipo de productos, pues sabes que los pedidos entran por un lado, el marketing, la producción, contabilidad, pues tú organizas a la gente en base a esos flujos de información. Eso es muy interesante.
Nosotros en Econocom todos los años llevamos a los clientes a un viaje que llamamos para clientes estratégicos a San Francisco para ver empresas, y este año hemos estado, justo el tema era puesto de trabajo. Hemos estado en Airbnb, hemos estado en Uber, hemos estado en Pinterest, y los puestos de trabajo que habían reorganizado en sus nuevas sedes, todos tenían ruedas y las mesas eran eléctricas, de tal forma que tú podías elevar el nivel de tu mesa dependiendo del interlocutor que tengas. Alguien viene a tu mesa a trabajar, tú le das al botón, elevas la mesa, tratas con él un tema, te llevas la mesa hacia tu grupo de trabajo semanal, te la vuelves a traer a tu sitio, y luego la tecnología, ellos la enfocan que cada 2 o 3 años se le da un cheque de capacidad económica al usuario para que elija con qué quiere trabajar. Entonces el propio empleado dice, bueno, pues como yo estoy muy habituado a este tipo de dispositivo Samsung o a este tipo de dispositivo tal cual, y ahí es donde tecnologías como la de VMware, que garantizan que todo ese mare magnum de dispositivos estén garantizados, se controlen, cumplan las normativas de seguridad de la empresa, y ahí es donde nosotros intentamos hacer una fórmula con todo, con servicios y financiación, porque creemos que la tecnología tiende a ser un pago por uso siempre. O sea, cada vez vemos menos grandes empresas que sigan invirtiendo con golpes de financiación cada año en grandes grupos de renovación tecnológica. Entonces, quería compartir con vosotros esa visión que hemos visto allí. Por supuesto, nos ha vuelto la cabeza, nos parece fantástico. Y luego hay una parte muy importante que es el tipo de empleado que tienen. Ellos están muy enfocados en ingenieros jóvenes. Los ingenieros jóvenes, para retenerlos en esas empresas, necesitan darle todo este tipo de beneficios, pueden llevar perros, pueden llevar tal, tienen 3 bares dentro de la empresa para poder consumir gratis. O sea, ellos también están muy enfocados en un tipo de empleado que a lo mejor no coincide con nuestros clientes. Pero bueno, quería compartir un poco con vosotros que es muy flexible, vamos hacia eso. Según lo estás contando, yo me estoy imaginando al CEO y al de recursos humanos de cualquier empresa tradicional en su peor pesadilla, o sea, a punto de volverse loco, ¿no? Dios mío. Yo lo que creo es que sí, efectivamente en Estados Unidos hay ciertas empresas que están, de hecho parece que compiten entre ellas, ¿no? Por ser la más innovadora en ese sentido, pero vosotros probablemente en San Francisco seáis parecidos. Bueno, se extiende, ¿eh? Al ser una empresa californiana, la cultura laboral también se extiende un poco hacia Europa. Y todo. Pero aún así yo creo que aquí en España estamos muy lejos todavía de eso, muy lejos, porque es un quiero y no puedo, realmente. Es decir, es como yo quiero llegar ahí, quiero ser pero la realidad es que, al menos lo que nosotros nos encontramos muchas veces, nosotros tenemos, luego vamos a hablar, creo que luego vamos a hablar de otros temas parecidos, pero la cuestión es, nosotros llegamos a compañías a través vuestra o a través de X partners, con ellos, con quien sea, y al final, cuando llegamos y planteamos proyectos de transformación de puesto de trabajo, transformación real, tenemos 2 problemas. El primero, que el ROI del que hablabas antes se vea a largo plazo o medio-largo plazo, ¿vale? Y cuando no es real al final, pero ellos, digamos, la percepción que tienen es esta. Ellos, si pueden seguir utilizando, bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? Si pueden seguir utilizando un equipo de hace 7 años o 8 años porque funciona, ¿por qué voy a cambiarlo? Y al final muchas veces es que tienes que evolucionar o tienes que cambiar el puesto de trabajo para poder tener estas ventajas. Y las ventajas están claras y hay un ROI muy claro en el rendimiento, en la facilidad, en lo contento que van a estar tus empleados trabajando, en muchas cosas. Pero a la hora de la verdad, esa decisión cuesta mucho que se tome, al menos en empresas españolas, es lo que estamos viendo. Poco a poco se van tomando, sobre todo gracias a la tecnología que ellos proponen, digamos, dar esos pasos va siendo más fácil. Pero al final, digamos, esta tecnología, la virtualización sobre todo lo que se basa en virtualización de puesto de trabajo, conlleva un cambio estratégico dentro de la compañía. Porque las compañías, las grandes empresas en España, y se me viene a la cabeza que realmente empresas preparadas para trabajar de esta forma, se me viene a la cabeza una, de grandes empresas realmente grandes españolas. El resto estamos muy por detrás. Y no es una realidad hoy en día el hecho de que puedan tener un puesto de trabajo móvil en una compañía, independientemente del dispositivo que lleven al trabajo, independientemente del endpoint que quieran utilizar para acceder a sus recursos, no es una realidad en España. Otra cosa es que nosotros, a través de ciertas tecnologías, vayamos dando pasitos, junto con ellos, y vamos dando pasos poco a poco en la dirección adecuada, creemos, para en algún momento que, digamos, el paso gordo de llegar a esa que proponen, digamos, estas empresas,
muy de moda, californianas, que se dedican un poco a competir entre ellas y parecen que son los que van por delante y que lo que marcan el ritmo en este sentido. No, pero fijaros que lo que yo quería, perdona que te interrumpa, lo que yo quería enfocar era, ellos todo ese modelo que hay está enfocado en el tipo de empleado que tienen. Es decir, para mí, yo creo que, volviendo al tema humano, que es lo que tú más o menos nos centrabas, tú tienes que entender muy bien a tu user o tu cliente interno. Tu cliente interno, pues tenemos una media de 35 años, ingeniería, o al revés, o es una media más alta, que es una banca, administrativo. Tú tienes que entender ese usuario y a partir de ahí crear una estrategia de puesto de trabajo. Y ahí es donde yo veo que efectivamente, como tú bien dices, las empresas no tienen valor, o sea, no son capaces de decir, oye, voy a formar a mi usuario, o lo voy a transformar o lo voy a cambiar. Es decir, si mi negocio va por allí, yo no puedo tener este tipo de usuarios sin formar. Entonces ahí es donde yo veo, nosotros como empresa de servicios encontramos muchos problemas, frenos culturales internos. Y eso, cuando tú sueltas tabletas, los grandes directivos en las empresas todos tienen la típica tableta de turno de alta gama, tal y cual, la tienen al lado del portátil. Y llegas a sus despachos y dices, bueno, ¿y esto para qué lo tenéis aquí? No, es que esto es fundamental, yo me lo llevo a la reunión, leo mis correos y es que es una chulada. O sea, estamos soltando dispositivos de una manera pues muy poco racional. Yo creo que es un poco también lo que yo os quería traer. Y en cambio el usuario de ingeniería que está en la obra, que está haciendo cosas clave para el negocio y tal y cual, está lastrado de que le renueven el portátil que lleva 3 años con él y está pues con media hora de batería. O sea, ese tipo de cosas son las que nosotros vemos mucho en el negocio. Pero bueno, creemos que yo, por ejemplo, difiero de lo que tú crees, de lo que tú veis, creo que sí se están transformando. O sea, yo estoy viendo grandes transformaciones en IBEX 35, principalmente aprovechando cambios de sede, cambios de nombre. Estamos a punto de ver una gran energética que nosotros trabajamos con ella, que se va a transformar de arriba a abajo, incluyendo logos, incluyendo todo, y van a reorganizar cómo hacen cosas internamente y de cara a IT también. Sí, pero tú fíjate, mira, estamos hablando, si consideramos la transformación de puesto de trabajo, al final, como una convergencia a medio plazo entre dispositivos, entre medios de acceso a la información, al fin y al cabo, ¿vale? ¿Qué hacen las empresas hoy en día? Lo que hacen es aprovecharse muchas veces de que los empleados no saben lo que tienen para dar ese paso. Por lo tanto, hay un problema cultural. Es decir, hoy en día hay muchísimas compañías que tienen thin clients para hacer servicios virtualizados. Muchísimas empresas, ¿vale? Tú cuando vas a gente que está muy arriba de la compañía y le dices, no, ¿tú cómo accedes a los servicios? Tú le hablas de virtualización, le hablas de tal y probablemente no sepa ni de qué le estás hablando. Ahora, eso sí, tú coges y dices, no, te vas a su puesto de trabajo y lo que tienes es un monitor con un thin client y realmente lo que está haciendo es hacer un servicio virtualizado que está en la nube, en su nube o en la nube de quien sea. A eso es a lo que me refiero. Que tú dices, ahora llegas a la compañía y dices, no, es que tú ya tienes toda la infraestructura necesaria para dar un paso realmente de hiperconvergencia. Un paso donde tu único dispositivo de trabajo no tiene por qué ser, un ordenador. Ahí te aporto yo la parte financiera, es decir, nosotros continuamente trabajamos con financieros y el financiero te dice, ay, me quedan 3 años de esos equipos. Claro. No le hables de cambiar porque le echan al día siguiente. O sea, ahí es donde está la parte de caso de negocio y lógicamente por eso os digo que los golpes de renovación cultural normalmente se llevan con grandes transformaciones de infraestructura. Creo que hay un matiz importante que también es la industria y el sector. El tema hospitalario, por ejemplo, es algo muy importante donde estamos viendo que el espacio de trabajo al final del día, el espacio del trabajo del doctor, del enfermero, tiene que ser incluso no uno, sino múltiples. Entonces, donde tenemos una tablet que va a agarrar en ese momento para decirte los resultados de tu radiografía, la tiene que dejar ahí y ese dispositivo tiene que estar gestionado y protegido. Y ahí es donde soluciones como Workspace ONE, que es la integración de todas estas facilidades y de las tecnologías para poder gestionar de manera y securizar de manera efectiva el espacio de trabajo, es eso. Yo creo que es importante ver que, regresando a la pregunta que nos han hecho, ¿cómo se ve el avance en España? Yo que he estado en España los últimos 8 años, llegué aquí hace 8 años, yo soy de México, sí he visto que hay un cambio importante. De hecho, yo fui usuario final muchos años, yo trabajé para un grupo financiero y el cambio cultural y el cambio tecnológico sí que tiene que ir acompañado siempre del retorno de inversión que se espera, que también las empresas para cambiar esa mentalidad tenemos que tener en cuenta que siempre se habla del CAPEX y ahora mismo el as a service
es trabajar con el OPEX y tal vez no están preparados ni para eso, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar cambiando. Estamos drogados, ¿eh? Yo no digo nada, pero... Lo que sí he visto es que temas incluso laborales, porque esto es cultura laboral también, al final el espacio de trabajo digital también es como comentaron, es un entorno en donde hay cosas por detrás, hay cosas que se regulan, hay cosas que tal vez no, y yo creo que sí está avanzando esa parte en donde siendo empleado de cierto sector, pues ya puedes hacer un trabajo desde casa, pues al menos un par de días a la semana, ¿no? Y eso plantea problemas para los que hay soluciones y para los que tecnología como la nuestra, con alianzas y con proyectos hechos, pues como con Econocom, por ejemplo, o con ciertos dispositivos, ciertas tecnologías como Android y Samsung, es donde podemos aportar y donde sí creo que sí hay una transformación. Creo que no está siendo como siempre al ritmo que todos quisiéramos, pero lo importante, yo creo que para la gente que nos está viendo, pues es saber que eso está aquí, que la tecnología está disponible, que la capacidad está disponible, que la industria lo sabe y que el mercado pues lo está esperando, y nosotros que también somos usuarios finales de nuestras propias empresas y somos clientes finales de los servicios que ocupamos en el móvil, pues estamos viviéndolo y estamos pendientes de eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es una realidad. Yo creo que hay que hablar de los sectores y de las... Hay ciertas empresas que, bueno, hemos visto que, oye, si esta laptop sigue funcionando, pues seguirá funcionando, ¿no? Pero igual, y tampoco es necesario cambiar el dispositivo todavía. Tal vez lo que está cambiando es lo que hay detrás de ese dispositivo, ¿no? Efectivamente. Pero creo que es algo que sí, incluso la manera ahora mismo, pues en la que nos estamos comunicando y llegando hacia la audiencia, pues también eso es parte del cambio, ¿no? Entonces creo que sí hay un avance, no es el que esperamos, pero estamos nosotros aquí para ayudar a ese C-level a entender que esto va más allá solo del retorno de inversión, simplemente de números, que sí lo hay, pero va con el tema de que la gente pues, puede ir a trabajar de una mejor manera, ¿no? Un empleado o un usuario contento, pues es un empleado, un usuario que va a estar ahí, va a dar el 100, ¿no? Sí. Comentabas antes en los datos que decíais que teníais vosotros que un alto porcentaje de los responsables de tecnología de las empresas querían hacer esta transformación. Sí. Al final, entre el querer y el hacer siempre suele haber un decalaje de un porcentaje que no acaba de completar los proyectos. En vuestra opinión, ¿por qué es? ¿Por qué hay empresas que sí quieren hacerlo pero al final no lo hacen o no llegan a hacerlo o se quedan a la mitad? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Es una cuestión tecnológica? ¿Es una cuestión de que todavía el cambio cultural en la empresa le cuesta? ¿Cuál pensáis vosotros que son los frenos que se pueden encontrar en estos proyectos? Yo creo que es una mezcla de todos. Nosotros estamos viviendo ese tipo de problemas y hay varios ejes. Tienes el eje estructural, que son los aplicativos de negocio, que son los que marcan un poco la disponibilidad hacia afuera de esa flexibilidad laboral, porque te da igual tener un buen dispositivo o 3 si no puedes acceder a tu herramienta de trabajo. Entonces, al final, están cambiando, gracias al modelo cloud, gracias a soluciones de virtualización, etcétera, están cambiando el cómo las empresas tienen albergados y gestionados sus sistemas principales, ¿vale? Todo eso está cambiando, pero hablábamos antes de que siguen habiendo grandes aplicativos antiguos que no hay forma de que se lleven a ningún lado en modelos modernos. Entonces, eso es fundamental. Después está la parte organizacional, es decir, las empresas tienen que aprender a soltar un poco a sus empleados, a dejarles a confiar y a tener herramientas para saber si están en su casa trabajando correctamente, haciendo una jornada flexible, o están haciendo lo que llamamos un poco esa libertad de horarios. Creo que vamos hacia eso, y si la empresa que no lo adopte, pues tendrá empleados de un tipo que no creo que sean los más dinámicos del mundo. Entonces yo creo que vamos hacia eso. Y luego está la última parte, que es el dinero, es decir, cuánto te cuesta implantar esa tecnología. Para nosotros estamos suavizando todas esas entradas de tecnología gracias a los modelos de arrendamiento y los modelos de pago por uso. Y estamos haciendo todo lo posible. Al final las empresas, pero claro, nosotros este año hemos sufrido, por ejemplo, 4 grandes cambios presupuestarios con las empresas con las que trabajamos, en las cuales han cambiado de un modelo de inversión a un modelo de gasto. Entonces han tenido muchos tiras y aflojas, porque un departamento de IT que tenía, imaginaros, X millones de euros para comprar equipamiento de Samsung o de otro fabricante, y de repente ese se lo dividen por 3 cuando lo pasas a gasto, porque lo pasan, imaginaros, digo por 3, por 2 o por 4, dependiendo de cada empresa.
y lo pasan a gasto porque lo pasan a cuotas. Entonces de repente hay un cambio generacional de, oye, pues ¿y cuántas cuotas? Y entonces, claro, esto puedo aumentar. Entonces ahí nosotros tenemos productos muy interesantes para que esa flexibilidad se pueda albergar durante el año, pero bueno, es ese cambio en el cual dices, oye, lo voy a usar 24 meses, lo voy a usar 33 meses y lo devuelvo. Y es que no lo quiero ni ver el dispositivo, se lo devuelvo a este partner y luego él de alguna manera me vuelve a traer otro y continúo con mis cuotas. Y siempre tienes una continua renovación tecnológica pagando la misma cuota, que es lo que hacia donde vamos nosotros con servicios. De hecho estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los modelos de negocio que nosotros planteamos ahora mismo de cara a facilitar esta transformación digital y esta transformación en el puesto de trabajo, al fin y al cabo, es justamente lo que llamamos Device as a Service. O sea, el hecho de que tu terminal al final tenga ciertas garantías, donde esas garantías al final tienen que ver con la seguridad, con el despliegue, con la personalización de ese dispositivo, con acceso a servicios empresariales garantizados, con ayuda de ellos, y que al final tú como empresa lo que veas al final es un número, donde tú digas, vale, yo con este número es lo que me cuesta a mí este puesto de trabajo. Ya está. Y cuando pasen esos 2 años, lo que vas a tener es ese mismo número, sí, manteniendo esa gama, digámoslo así, como cualquier, entre comillas, como cualquier renting. No es exactamente así, pero asumámoslo así ahora mismo. Donde vas a tener un dispositivo equivalente que va a ser tu evolución de tu puesto de trabajo. Y ya está, sin más. Eso evidentemente no es trivial. Para los fabricantes no es trivial ese modelo. Y para ellos, que al final son los que explotan ese modelo, pues tampoco es trivial muchas veces. Modelos financieros que nosotros nos distinguimos de un banco en que nos hacemos cargo de los activos, es decir, claro. Econocom su punto de valor no es una financiación, sino claro. Que yo te llevo el dispositivo, te doy un servicio, te lo garantizo con un software que permita controlarlo y lo recojo cuando termine los 24 meses, los claro. 36 o los 48. Al final ese tipo de cosas son las que nos distinguen y es donde hacemos una alianza perfecta estas 3 empresas, garantizando los dispositivos, fabricándolos de una manera correcta y nosotros dando el servicio y la facilitación. Aún así supone retos para las empresas, retos y no solo para el CIO, que bueno, los del CIO son claros, al final habéis hablado de seguridad los dispositivos, del acceso a las aplicaciones, pero supone retos también para los departamentos de recursos humanos, en cuanto al tipo de flexibilidad laboral o de horarios que pueden tener las empresas e incluso un reto más añadido, tú lo has comentado antes, el tema de a la hora de buscar nuevo talento, qué tipo de talento puedes atraer en función del tipo de empresa que seas o de cómo trabajen los trabajadores dentro de tu empresa. ¿Cuáles son esos retos que pensáis vosotros que tienen las empresas con este tipo de transformación? Y dentro de esos retos, bueno, ¿cuáles son asumibles y fácilmente solucionables y cuáles son los que se pueden ir enquistando y complicando estos proyectos? Bueno, yo creo que aquí ya estamos saltando al tema de la transformación, no solo del puesto de trabajo, ¿no? O sea, al final del día esto va más allá y un punto de vista personal es que yo al final tampoco edad, para mí innovación no es juventud ni experiencia es edad, ¿no? Al final del día, dependiendo del sector en el que estés y cómo trabajes, yo creo que los retos que tienen, no puedo hablar mucho por los de recursos humanos más que los que veo, que es básicamente la consumerización de la tecnología al final, es otro factor muy importante que hace que tanto los usuarios de una empresa como los usuarios de un producto quieran tener las cosas que funcionen y que sean lo más sencillos de acceder. Yo al final del día, hace poco cambié de empresa que me reparte por la comida y cuando quiero pedir algo de comer. ¿Por qué? Pues porque simplemente el app que yo usaba antes no me funcionó y dije yo no tengo lealtad alguna. User experience founded. Exactamente, no tengo lealtad alguna. El mercado está cambiando y todo este tema generacional también. Nosotros ya no... Yo alguna vez he hablado en alguna conferencia acerca de ser nativo o inmigrante digital, ¿no? Los nativos digitales pues, son los que han nacido en cierta época del tiempo con un acceso a la información y a los medios y a la tecnología distinta, ¿no? Pero sí hay algo que nos diferencia. Los nativos digitales no se mueven por lealtades, no es de que yo estoy en este banco o yo uso este servicio pues porque lo he usado los últimos 20 años de mi vida. Estoy en esto porque es conveniente, porque me funciona y porque lo puedo hacer con un clic. Y yo creo que al final del día eso se traslada también pues, a temas del puesto de trabajo. Al final del día sí hay un reto en donde tú ves que si tus empleados quieren tener más productividad,
y lo pueden hacer en menos tiempo con la tecnología adecuada y los procesos adecuados, eso es uno de los retos en los que se están enfrentando pues tanto el CEO como toda la estructura, ¿no? Al final del día, lo que es necesario, y yo lo sigo recalcando, esto es muy importante, y creo que el educar al usuario de hacer o no hacer, creo que esa batalla que siempre se ha vivido, pues está ahí por regulación, pero creo que al final del día nos hemos dado cuenta que los usuarios a veces tampoco son conscientes de lo que hacen, y lo que tenemos que hacer es ayudar a securizar eso, pase lo que pase. Sí, hay un drive muy importante, perdóname, que es la GDPR, que lógicamente nos ha tocado a todos, y ha tocado el puesto de trabajo y a los departamentos que tú ahora mismo mencionabas. O sea, recursos humanos, nosotros cada vez les vemos más presentes en los temas de seguridad, y en los temas de aseguramiento. Por eso, lógicamente, esa valentía que yo decía antes de las empresas de estar listas para abrir dispositivos y sistemas a sus usuarios, no solo implican comprar dispositivos, arrendarlos y tal, sino implican que internamente tienen que alinear departamentos que hasta ahora no se hablaban. Es decir, IT con recursos humanos, ¿de qué se hablaba? Oye, que le ha llegado el ordenador a este hombre que ha entrado nuevo, sí, está listo, ya está, hacían un check y se olvidaban. Y ahora no, ahora tienen que asegurar que la información en directorio activo está correcta, que nadie saca datos, que los USB están controlados, que todo eso no tiene un impacto en tu huella digital, en tu huella legal interna o en la parte de... Entonces, para mí, si os fijáis, y volvemos a otro de los temas, que la parte organizacional de las empresas es fundamental. Yo creo que vamos hacia equipos de trabajo, en el futuro de aquí a 10 años yo creo que todos vamos a trabajar en equipos de trabajo multidisciplinares y por proyectos, es decir, cada vez que los proyectos llegan a las empresas se juntará gente diferente, se valorarán, de alguna manera se reorganizarán y luego volverán a sus departamentos principales cuando termine el proyecto. O sea, yo creo que vamos hacia eso, y una de las cosas es lo que tú decías, recursos humanos. Tendrá que entrar con INTE, sentarse con ellos, ver qué tipo de dispositivos están comprando, pedir cuentas al de seguridad, organizarlo, alinearlo, validar un documento y poner en marcha el incoming de un empleado. Mira, yo justo lo que iba a comentar tenía mucho que ver con la parte de la GDPR. No, pero tenía mucho que ver, o sea que me viene muy bien. Realmente, ¿te acuerdas cuando antes comentaba que el tema de que las empresas, en mi opinión, muchas veces eran un quiero y no puedo, el hecho de estar preparadas o no para esta transformación del puesto de trabajo? Yo creo que precisamente ahí digamos, la intervención de la GDPR o la integración de la GDPR sí que nos va a ayudar mucho, por un motivo, y es la GDPR te exige ciertas garantías, ¿vale? No te pide nada en particular, lo que te pide es garantías. No te va a definir cómo tienes que hacer las cosas, sino más te vale que las hagas bien. Eso es un poco lo que dice la ley muy resumido. Entonces, en lo que, digamos, nos incumbe a él y a mí, a él le incumbe mucho más, pero lo que nos incumbe a nosotros, en realidad, digamos, lo que tienes que ofrecer es, como te comentaba, garantías. Y esas garantías tienen que ver con los retos que estabas hablando. Pero esos retos para mí no están tan relacionados con el CIO. Estamos más relacionados con el CISO o el DPO o llámalo como quieras, ¿vale? Pero estamos mucho más relacionados con ese equipo o el equipo que lleve ese CISO o con el equipo que lleve directamente sistemas para dar garantías en que la información empresarial va a estar en los distintos terminales de las formas en las que la empresa quiere que esté. Y esa garantía, al final, ¿cómo se ha venido consiguiendo? Hoy en día se sigue haciendo así en muchas compañías, pues básicamente poniendo un equipo de personas a coger, y cuando te llegue un equipo, como hace hoy en día, lo que comentabas con recursos humanos, que llega un equipo informático, cógetelo, plataforma, te hace un montón de cosas y al final ese equipo informático se le da en mano al empleado cuando está preparado y a trabajar. Y tienes la garantía de que eso está preparado porque lo ha hecho un departamento de sistemas. Vale. Con un dispositivo móvil, planteemos ahora la transformación de ese puesto de trabajo. ¿Vale? Asumamos 2 años vista, 2 años vista quizás muy aventurado, pero 2 años vista, vamos a considerarlo así. Va a llegar una compañía y ¿qué va a pasar con ese dispositivo móvil? ¿Qué garantías? ¿Cómo puedo garantizar que ese empleado va a acceder a la información empresarial de la forma en la que la empresa lo ha definido? Pues de varias formas, básicamente. Y los retos hoy en día que tienen que ver con esto son el despliegue, la forma en la que vas a desplegar esos terminales y va a llegar al empleado y el empleado va a empezar a trabajar con él, ¿vale? La seguridad en el propio terminal a nivel de hardware y la seguridad en los accesos a la información. Esos tres pilares son los que para mí suponen un reto mayor para estas empresas, porque además hoy en día, con esta nueva liberación de datos, esos retos se convierten en garantías que tienes que dar
y que tienes que justificar en base a tus decisiones. El despliegue, hoy en día en muchas compañías, grandes empresas, todavía se sigue haciendo a mano, se sigue haciendo llegando a un departamento de IT, hay un tío que coge ese dispositivo y lo prepara para que esté listo para trabajar, digámoslo así. Y después de terminar llega el empleado y físicamente allí coge y hace ciertas cosas, mete sus credenciales en su MDM, en AirWatch, ¿vale? Donde sea, y listo, a trabajar. Realmente ahí la garantía depende de un factor humano. Y sí, vale, tú lo puedes justificar de cara a la ley, pero es absurdo, porque hoy en día ya existen muchas formas de hacer que eso sea automático. Nosotros, directamente dentro de la plataforma Samsung Knox, lo que hacemos es que ese dispositivo, cuando le llegue al empleado, ese dispositivo automáticamente, cuando encienda, no va a ser un dispositivo de consumo, va a ser un dispositivo empresarial, a todos los niveles. Yo quería añadir una cosa. Nosotros como empresa de servicios, que es una actividad tradicional de Conocom, nosotros estamos haciendo despliegues desde hace años muy interesantes con tecnología de VMware, en los cuales esos grandes parques de dispositivos se gestionan, se plataforman y se controlan en remoto, como tú decías, con la herramienta vuestra. Yo creo que desde el punto de vista tecnológico hay 3 ejes que han garantizado que todo el mundo se vaya quedando tranquilo en este tipo de cosas, que son la tecnología que ha generado Microsoft, que nos permite crear estándares por encima de ella, como son el tema, como es VMware, que lo gestiona de manera unificada junto con Android y junto con Apple. Esas 3 grandes silos de tecnología, lo que ha hecho empresas como VMware es saberlo gestionar de manera unificada. Hasta ahora lo que teníamos era una tecnología que gestionaba toda la tecnología de Microsoft. Bueno, pues el puesto de trabajo de Microsoft se gestionaba de manera isolada, pues a través de Android, pues cogíamos tecnologías que solo tocaban Android, Apple igual. Todo eso se ha emergido, se ha fusionado a través de grandes. Entonces, de esa manera, nosotros desplegamos grandes parques de equipos sin ir a los equipos. O sea, que eso es un avance bestial. Entonces, el usuario recibe su portátil, lo enchufa a la red y recibe toda su información y un tío que le llama. O sea, justo, pero eso lo puedes hacer con un equipo informático. Es decir, si hablamos de Android y de Microsoft, ¿vale? Con un equipo informático, un PC... Lo hacemos con los vuestros también, ¿eh? Sí, ahí voy, pero el tema está en, si lo haces eso con un PC, perfecto. Pero es que ahí está la diferencia, y es donde me gustaría recalcar, ahí está la diferencia entre lo que se considera Android, ¿vale? Versus iOS. Sí. Porque no tiene nada que ver. iOS es una cosa y Android es otra. Pero es que dentro de Android hay un mundo. ¿Vale? Y no es lo mismo un terminal Android que un terminal Samsung. Y no tiene nada que ver. Y para las empresas, de hecho, no tiene nada que ver hoy en día. Porque precisamente esos despliegues que comentas, el de los dispositivos, este puesto de trabajo dinámico donde cada empleado está donde le dé la gana, que es en su casa, que es en la playa o que es en la piscina, da igual. Y ese dispositivo tiene que tener garantías de funcionamiento y de enrolado y de gestión. Ahí es donde nosotros aportamos un valor diferencial y aportamos esas garantías en que el terminal cuando llegue y el usuario lo encienda como un dispositivo normal y corriente. Lo primero que va a pasar es que se le van a pedir esas credenciales al empleado para poder empezar a utilizar ese terminal. Si no, no va a poder usarlo. Es un pisapapeles, mal dicho, pero es así. Muy bonito, pero un pisapapeles al fin y al cabo. Para que haya información empresarial en ese terminal, o información de cualquier tipo, de hecho, el dispositivo tiene que estar asociado con las empresas, a los niveles en los que la empresa decida, utilizando sus herramientas. Yo creo que ahí, para agregar, es algo en lo que nosotros nos concentramos mucho, que es la gestión de la identidad, más que del dispositivo o de la plataforma o de lo que sea. Yo creo que la identidad es importante porque, aunque estés en el mismo departamento, no es lo mismo Juan que Pepe, ¿no? Al final del día, el tema de la identidad, que con tecnologías como Workspace ONE y AirWatch, con las alianzas y los despliegues que tenemos con los partners, yo creo que esto puede hacer que esos retos que nos comentabas pues vayan avanzando, ya sea de manera tecnológica, financiera, y bueno, ya también hemos hecho proyectos, yo creo que han ayudado a ver a las empresas que sus procesos también pueden cambiar en el Internet. Yo creo que eso es muy interesante. Me gustaría hacer un comentario a algo que has dicho tú, de que la innovación no es un tema de edad. Pero en cambio, en este caso, todo lo que ves de tendencia, de transformación del puesto de trabajo, la culpa la tienen los millennials, que parece que son los culpables de todo, se les echa la culpa de todo, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo más interesante? Que los millennials realmente están usando tecnología que las generaciones anteriores fueron las que crearon. Ellos, al final del día, los millennials, para mí, o los nativos, no me gusta hablar en términos de millennials, pero los nativos digitales ven las cosas de una manera más horizontal, es sin estructura. Y a diferencia de nosotros, que bueno, también habemos los inmigrantes que nos tratamos de ajustar. Yo realmente creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí con las edades que tenemos si nuestra
visión de transformar nuestra propia cultura y manera de trabajar no fuera esa, continua. ¿no? Pero sí hay algo muy curioso, que es los que somos inmigrantes digitales siempre hemos visto las cosas en términos de escalafones, de estructuras, y la gente, los inmigrantes no lo ven así. Sí, sin embargo, el tema de utilizar las tecnologías y ellos están, como tú lo comentaste, yo creo que ellos realmente están utilizando la tecnología que ya estaba disponible para para transformar el mundo desde su visión, que es un tema más horizontal y que es básicamente utilizar lo que funciona y ponerlo en la mano. Sí hay un tema también ahí de pros y contras. Pero Nosotros tú contratas ahora mismo una cantidad indigente de personas de 25 a 35 años y no les das un dispositivo que funcione bien, rápido, bien, sí, ágil, sea lo que sea, tal, sí. y se hartan, y Claro. se van. O sea, ellos necesitan, y no es un tema de que le están demonizando a los millennials, sino que su día a día, el día a día de la gente joven es así, tienen tabletas que funcionan rápido, Pero tienen el tuyo apps. también. Y el mío también. Pero bueno, al final, nosotros venimos de una cultura que nos vamos adaptando más, pero ellos no se adaptan. Entonces, eso es un tema que nosotros hemos analizado mucho. Y cuando hablamos con las empresas le decimos, oye, ¿para qué tipo de usuario tienes que diseñar este dispositivo? Para este tipo de usuario. Rápido, tal, muy parecido al interface que tienen en casa. Entonces, cuanto más asemejamos la disponibilidad y la usabilidad que tienen los dispositivos de casa al trabajo, mejor para todos. Es la consumerización de la tecnología, ¿no? Y hablando del dispositivo, hay una dualidad de concepto de ideas, ¿no? O sea, por un lado, desde el punto de vista de la empresa, tenemos aquel dispositivo de igual, o estáis hablando de igual un portátil que un smartphone, que una tableta, no hay problema, pero en el fondo todo esto viene motivado porque el usuario quiere utilizar un dispositivo concreto y un dispositivo que sea el suyo, que se adapte a sus necesidades, a sus gustos. ¿Ha cambiado el rol del dispositivo o en realidad una cosa no quita la otra? Mira, yo os hablo desde la experiencia. Nosotros diseñamos los catálogos de dispositivos con las empresas, nos sentamos con ellos y decimos qué quieres homologar, ¿no? Y yo creo que vosotros participáis muchas veces en esa homologación de dispositivos. Hay varios criterios, hay un criterio económico muy importante, hay un criterio funcional y de compatibilidad, ¿vale? Para que los sistemas corporativos funcionen. Pero luego hay empresas que sus sistemas son tan buenos que son compatibles con la mayoría de dispositivos, entonces ahí abren la mano. Nosotros lo que estamos viendo es que si le dejaran al usuario pediría dispositivos táctiles, cómodos, ligeros y con unas pantallas de unos 13, 14 pulgadas, ¿vale? Eso es hacia dónde vamos. Táctiles, potentes. Y con batería infinita. Y con batería, por lo menos de 2 días. Eso es lo que nos piden. Luego llega el de compras y te déjate de tal, que esté... Pero bueno, si pudiéramos hacer cartas a los Reyes Magos, este es el tipo de dispositivo que nosotros nos piden más, ¿vale? Entonces ahí es donde vemos que dispositivos como los que está diseñando Samsung ahora, que van hacia esa convergencia entre tableta y PC y equipos potentes, eso es lo que yo creo que todos los usuarios van a tener en los próximos 3 años, como lo ve Conocom. Sí, me comparto ese punto de vista. Al final del día, como usuario, lo que sí te puedo decir y lo que yo he visto a través de mi vida laboral es que sí que ha cambiado también la función del dispositivo. Al final del día, yo el teléfono lo usaba hasta hace varios años solo para hablar por teléfono, ahora lo utilizo para hacer pues absolutamente todo lo que puedo hacer, que puedo ya sea remotizar o que puedo traer un aplicativo móvil que esté en la nube, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí que ha cambiado y lo vuelvo a repetir una vez más, soy muy pesado con esto. Y yo creo que gracias a eso, gracias a la consumerización, gracias al tipo de espacio que queremos darle tanto al usuario final como al usuario consumidor, yo creo que el tema de la seguridad y el tema de poder gestionar eso de una manera sencilla y eficiente, ahí es donde nosotros le llamamos reforzar el espacio de trabajo digital en VMware. Sí, yo en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo. Al final la cuestión es que en los próximos 3 años, como digamos que es la franja que había establecido él, sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, digamos, la evolución del puesto de trabajo va a ir hacia dispositivos, digamos, mucho más móviles, mucho más ágiles y mucho más... Que vamos a llegar a un modelo en el que todos los terminales, ojalá, para nosotros, pero un modelo en el que todos los terminales van a ser dispositivos, smartphones, digamos, con acceso a todo tipo de información, pues no, porque no para todos los perfiles empresariales reales en una compañía, eso es una posibilidad. Ahora,
que poco a poco el modelo va a ir cambiando y va a ir evolucionando hacia un punto intermedio, donde vamos a tener terminales funcionando de una forma a la que estamos todos habituados y con acceso a toda la información, de forma que al final un ordenador, como lo conocemos hoy en día, ese ordenador no tenga sentido, sí, y ahí sí que vamos a estar. Es decir, en 3 años, perfectamente, accediendo a nuestros recursos empresariales directamente a través de entornos virtualizados, utilizando su tecnología, con su seguridad de cara a esa virtualización y a ese acceso a la información, con la seguridad, digamos que en este caso Samsung tiene a nivel de hardware, para garantizar que en el dispositivo no pueda ocurrir nada, y con todos los procesos en este sentido organizados dentro de las compañías para que todo funcione de la forma adecuada y que esto pueda ser una realidad. Y sí, dentro de 3 años es muy probable que estemos ahí, a nivel de puesto de trabajo. Y ya para concluir y ya no alargarnos más, me gustaría de vosotros una conclusión. Y si es posible, ya me la dais a modo de titular, y ya me hacéis parte de mi trabajo después, que es esas conclusiones. Si queréis, como antes empezamos por ti, Álvaro, pues empezamos ahora por ti, Sergio. Una conclusión en cuanto al tema. La conclusión, yo creo que el espacio de trabajo, y reforzar el espacio de trabajo y la transformación del espacio de trabajo existe. Y yo creo que es inminente, la estamos viviendo en algunas industrias de una manera más acelerada que en otras, pero está ahí. Y soluciones como Workspace ONE integradas con AirWatch, con las alianzas que tenemos con fabricantes como Samsung y con partners como Econocom, disculpen, yo creo que el mensaje que podemos dar es algo que está aquí, que está latente, donde nosotros podemos aportar mucho valor y puede hacer que esto, pues ese porcentaje del que hablaba, de todos estos CEOs que hace mucho querían hacer que sus usuarios pudiesen transformarse, ese porcentaje de los que están preparados para hacerlo podemos ayudar a incrementarlo. Bueno, yo por mi lado lo que creo es que al final lo que es la automatización de los procesos, de todos los procesos en general, y las garantías de seguridad tanto en los dispositivos a través de las tecnologías que nosotros proponemos de Samsung Knox, como de acceso a la información a todos los niveles, como utilizando la tecnología de VMware, y al final con una pequeña ayuda en la gestión de los procesos internos de las compañías para que la educación digamos de la masa de empleados que tenemos habitual en la compañía tenga confianza en este tipo de servicios, digamos, la evolución del puesto de trabajo hacia donde realmente tiene que ir está garantizada. Nosotros, para resumir un poco lo que veníamos hablando hasta ahora, creemos que la transformación se está llevando, es una transformación muy fuerte y el drive principal es la tecnología. Entonces la tecnología está forzando que cambiemos los espacios de trabajo y las empresas. Las empresas están cambiando gracias a la disponibilidad de la tecnología. Y eso al final tenía 3 ejes. Tenía el eje humano, que comentábamos antes, el eje estructural de las empresas y lo que es la cultura y la tecnología aplicada a esos ejes. Entonces, para nosotros creemos que estamos en medio de esa revolución, que es una revolución digital, en la cual vamos a cambiar la forma que trabajamos y el que no se adapte se quedará fuera. Perfecto, pues muchas gracias a los 3 por haber compartido vuestro tiempo y vuestras opiniones con nosotros y muchas gracias a ustedes por haber visto una mesa redonda IT aquí en IT Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.